Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de vuelta acá en otra reunión, en otra reunión virtual. Estamos con amigos, con colegas, de vuelta para conversar un poco los desafíos que estamos teniendo en esta época tan particular. En este ciclo que denominamos Charlas COVID, estamos con mi amigo Pablo Rivera de vuelta, y muy contentos y muy expectantes de poder dialogar de manera horizontal, tanto con, bueno, María Teresa Lugo, de Argentina. Bienvenida, hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Ella, Ezequiel, hola Pablo. ella es Hola, buenas. profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, además de la directora de la Diplomatura en Políticas Digitales, y también estamos con Manuel Area. Hola Manuel, ¿cómo estás? Que está en Canarias, ¿no? Saludos. Aquí son las 4 de la tarde. Ahí está. Bueno, Manuel es profesor de la Universidad de La Laguna, en Canarias, y también eh, directora del programa de doctorado en educación, ¿puede ser? Puede ser, y de alguna vez. Sí, De Porque tantas. tenía un montón de cosas anotadas para presentarlos a ambos, entonces tuve que hacer un esfuerzo muy grande. Para arrancar, preguntarles un poco cómo están ustedes a nivel personal, cómo están llevando este momento, y algunas así, reflexiones como para arrancar. Si querés arrancar vos, Tere. bueno, bueno, en primer lugar agradecer la invitación, qué lindo estar entre amigos para poder sentirnos más acompañados, ¿no? En estos momentos. Mira, en primer lugar, yo lo que veo que en esta situación de emergencia, nosotros en América Latina estamos en un momento quizás diferente de la pandemia en relación con Europa en este momento, o por lo menos en relación con España. Y lo que me ha pasado es, en primer lugar, sentir esta situación de emergencia como un quiebre en relación con espacios, tiempos, eh, agrupamientos, todo lo que hace a mi vida cotidiana, ¿no? Esto sería una primera sensación que yo te diría desde el punto de vista más emocional, ¿no? Y la sensación de que no hemos elegido estar, pero que tampoco podemos escapar emocionalmente de lo que nos está pasando. Yo personalmente extraño muchísimo a mis hijas, extraño muchísimo a mis nietos, la sensación de no poder abrazar, de no poder besar, esta idea de los cuerpos, ¿no? A mí me falta eso, estamos en pleno situación de aislamiento social, eh, por lo tanto, creo que esa es una de las cuestiones, y que por otra parte también impactó en un punto en mi trabajo, a pesar de que yo estaba muy acostumbrada, porque doy clases virtuales hace más de 20 años en la universidad, tanto de grado como de posgrado, hago mucho teletrabajo, pero hoy no siento que esto sea teletrabajo, lo que tengo es trabajo o trato de trabajar desde mi casa. Creo que esa es una primera cuestión más laboral que quiero comentar. Estas no son condiciones de teletrabajo las que tenemos. Me siento absolutamente sobrevendida. Eso podría ser la sensación. Manuel, ¿cómo estás? A ver, hoy es 3 de junio y Sí. aquí en España y en particular en las Islas Canarias nos encontramos ya en plena fase de lo que se conoce como desescalada, es decir, ya miramos como un poco la vista hacia atrás, ¿no? A cuando en marzo de repente de un día para otro nos dijeron no salgan de las casas. En aquel momento sí fue evidentemente un shock, pero ahora mismo, y bueno, por suerte he pasado, digamos, un confinamiento cómodo, ningún miembro familiar se ha sentido afectado. Y en estos momentos, como digo, a principios de junio, pues casi tengo más una sonrisa que un dolor, ¿no? Y os confieso cosas, ¿no? La semana pasada pude, y eso fue un motivo de felicidad grande, bañarme en el mar, ¿no? Parece Sí, mentira, por poner una anécdota, era algo que le daba vueltas, digo, el día que me bañe, ese día de algún modo estaré recuperando la normalidad y poco a poco lo estamos haciendo, al menos aquí en las islas. Bien, yo aprovechando que estoy con dos voces reconocidas en el ámbito de las tecnologías educativas en Iberoamérica, como para englobar un poco todo,
quería, antes de ir a las preguntas sobre que nos van a separar un poco, porque la temporalidad es diferente, ¿no? Evidentemente nosotros ahora estamos en una fase de desescalada, como dice Manuel, y en Argentina, en Chile, en Sudamérica la situación se ha agudizado justamente en este periodo. Pero María Teresa mencionaba que durante este último tiempo, desde que empiezan las clases, había un desborde, ¿no?, de faena, porque, claro, no estábamos preparados del todo para hacer un trabajo telemático, ¿no? Vosotros dos que habéis trabajado con tecnologías digitales en vuestros propios contextos, al enfrentaros a esta realidad, sinceramente, institucionalmente, por ejemplo, y en vuestros propios contextos, ¿creéis que estábamos con algún tipo de preparación o nos pilló totalmente desprevenido? ¿Hay algo que funcionó, por ejemplo, dentro de políticas educativas, dentro de iniciativas propias de la institución en las que están, que los preparó para esta realidad, o se vieron totalmente expuestos a una contingencia que no se podía predecir? María Teresa. José Manuel, por ejemplo, o sea, María Teresa. María. Yo creo que la situación, a ver, voy a hablar no solo de la situación en Argentina, sino la situación en América Latina, mostró que la pandemia amplificó y visibilizó desigualdades existentes. Yo creo que lo que ocurrió más allá de en mi institución, la Universidad Nacional de Quilmes, ha sido pionera en América Latina en la situación de virtualización de sus clases, de sus aulas. Por lo tanto, quizás estábamos en una situación de ventaja frente a otras instituciones. Sin embargo, me parece que lo que mostró la pandemia, y acá me animo a plantear que es algo que, mapeando el territorio de América Latina, hay ciertas tendencias que podemos ver, es que el COVID ha sido un problema social y no solo un problema médico, y que abrió en principio a nivel educativo dos brechas. Una que tiene que ver más con la brecha digital, que me parece que es una de las cuestiones que mostró la pandemia, y es la desigualdad en cuanto al acceso a las tecnologías. Fundamentalmente puso en clave de derechos el tema del acceso digital. Esto implicó, digamos, que varios de los países plantearan la necesidad de revisar el tema de la no gratuidad de Internet, de empezar a debatir cuestiones como el derecho a Internet como un derecho fundamental, y no solamente en relación con la conectividad, sino con la calidad de la conectividad. Esto es una de las primeras cuestiones que me parece importante, y por supuesto la no disposición de dispositivos tecnológicos, valga la redundancia. Lo que vos planteabas, Pablo, al comienzo en relación con Ceibal, es que los países en la región no estaban parados en el mismo lugar. Es decir, que esa línea de base que teníamos mostró los déficits y las brechas en relación con esto. El caso de Uruguay es un caso paradigmático porque ha sido el país que estaba quizás en mejores condiciones para poder afrontar desde el punto de vista de las tecnologías, vuelvo a plantearlo, ¿no? Sabiendo que los otros países estaban en una situación mucho más desigual, mucho más heterogénea y con dificultades para esto. O sea, ese es un tema que me parece importante plantear. Y la segunda cuestión es más la brecha pedagógica, es decir, esta idea, digamos, más vinculada con qué hacer frente a la situación de crisis, donde, salvo el caso de Nicaragua y Guyana Francesa, y ahora Uruguay, que empieza a desconfinar y empezaron las clases por zonas, el resto de las escuelas en América Latina prácticamente están cerradas, el edificio me refiero, las clases presenciales. Esta brecha pedagógica, y con esto termino esta primera parte, creo que lo que mostró es esta desigualdad en poder acceder a una educación de calidad, a disponer de vínculos con los equipos docentes, varias cuestiones que hoy ponen en evidencia que es posible que post pandemia se amplifiquen deudas que ya teníamos como deudas pendientes. Por ejemplo, en relación con el abandono, especialmente en el tema de los adolescentes y en la escuela secundaria.
Manuel, antes de darte paso, agregar algo a partir de lo que decía Teresa. Hace poquito también conversamos con dos directoras de dos escuelas públicas, una en Cataluña y una en Santiago, de Chile, y justamente hacían foco muchísimo en estas cuestiones, ¿no? Ni hablar, la brecha de acceso a los dispositivos y a la conectividad, pero por otro lado el desafío pedagógico, ¿no? A partir del cual poder continuar transmitiendo aprendizajes y contenidos. Ahí hay todo un debate, ¿no? Muy interesante para dar, si los maestros y las maestras en la actualidad, en tiempos de confinamiento, tienen que preocuparse por la transmisión de contenidos, porque estas dos directoras precisamente lo que nos decían, que debido a la enorme segregación de las poblaciones en donde trabajan, lo prioritario para ellos y para ellas era la contención socioemocional, la contención psicológica, no solo del estudiantado, sino también de sus familias, ¿no? Entonces se generaba esta tensión de hasta qué punto podemos ponerle el foco a lo pedagógico o al aprendizaje. Y esto con Pablo analizábamos que no hacía más que, o sea, por supuesto, se reivindica el rol de las escuelas desde el lado afectivo, desde el lado del apoyo, del sostén, pero por otro lado, no hace más que, como dice Teresa, ampliar todavía aún más estas desigualdades. No sé cómo lo ves, Manuel. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que el tema de poner sobre el tapete, sobre la mesa, la problemática de la brecha digital, en esa doble dimensión, ¿no? De brecha de desigualdades en el acceso a la tecnología, como sobre todo en el uso cultural o pedagógico, como indicas, o de la tecnología, yo creo que es evidente. Sin embargo, a mí me gustaría, porque, insisto, todo este tema ya se ha escrito, se ha hablado mucho en estos 2 últimos meses y se ha evidenciado con una claridad meridiana. Sin embargo, a mí me gustaría añadir otra cosa, que no lo he oído tanto. A mí me ha sorprendido que, al menos en el contexto español, creo que europeo, y de algún modo también en las ciudades latinoamericanas, es que hemos incrementado inevitablemente, al estar encerrados en las casas, el uso de la tecnología. Y yo, sobre todo los primeros días, pensé que en algún momento caería la tecnología. Es decir, que las infraestructuras fallasen. Sin embargo, no fallaron. Y se multiplicó enormemente, como digo, la cantidad del tráfico de datos. Hemos empezado, sobre todo las familias, y no solo los colegios por razones profesionales, a utilizar las videollamadas. Y sin embargo, ahí la red aguantó. Es decir, es algo que me sorprendió. Y eso me hacía pensar, digo, este confinamiento de tener que estar 2 meses encerrado en casa sin poder salir, si hubiese ocurrido hace 15 o 20 años, donde no teníamos la internet, sería seguramente más dificultoso en el sentido de más aburrido, menos comunicación con los demás, con las personas que nos rodean. Evidentemente el teletrabajo no se hubiera podido plantear. Por tanto, a mí me gustaría destacar eso, que nos ha tocado el tiempo del COVID, y en ese sentido lo celebro, como en una época donde la infraestructura tecnológica ha sido robusta y resistente. Yo creo que el problema, y sobre todo ahora sí ya lo traducimos al ámbito educativo, el problema ha estado en los usuarios. Es decir, la tecnología estaba presente en los hogares, en líneas generales. E insisto, desde la mirada por lo menos europea, española, estaba en los hogares. Evidentemente hay un porcentaje de alumnado, de familias que no tenían ni esa calidad de conectividad, ni evidentemente en muchas situaciones no tenían ni los medios tecnológicos para poder acceder a la red, pero insisto, en el conjunto mayoritario de la población la tecnología estaba disponible, pero el gran problema, y esto es lo que ha puesto de evidencia el confinamiento, era en la, no sé, falta de formación o de cualificación o de competencia digital de los usuarios, tanto del profesorado como alumnado, como evidentemente las familias. Una pregunta que se desprende acá. Cuando hablamos de los usuarios, por ejemplo, hablamos de ciertas prácticas compulsivas, ¿no?, que han derivado del consumo de tecnología, y otras que son más críticas. No sé, ¿cómo se ha dado ese balance? Depende del tipo de sociedad, no previa al COVID, que ha preparado críticamente la reflexión crítica sobre el uso de las TIC o no.
Lo digo por el fenómeno Zoom, por ejemplo, que es la misma plataforma donde estamos hablando ahora, que si bien habían algunos centros que la conocían, que la utilizaban, de pronto la gente se conecta masivamente a él porque era muy fácil, ¿no? O sea, y realmente funciona, pero al mes supimos que habían datos, o había cierta privacidad que no se cuidaba, pero no fue importante, porque lo importante era conectarse y sentir que dentro de todo podíamos crear nuestro propio entorno de aprendizaje o nuestro entorno de trabajo lo más posible o lo más usable posible en nuestra casa, ¿no? ¿Qué riesgo podría generar esto? ¿Qué posibilidades puede generar esto, ¿no? De que se reproduzcan iniciativas, o cómo podemos entender lo que haya pasado con Zoom o con estas otras utilidades que han salido. O sea, de hecho, hablábamos hace poco, primero fue Zoom, después a la semana salió otra plataforma para hacer citas con amigos online que se llama Party no sé cuánto. Cada semana salía otro que era como que explotaba, ¿no? Y otra, y ninguno sabíamos, obviamente no nos leímos las condiciones porque tampoco lo hacíamos antes, pero ninguno sabíamos cuál era no sé si el peligro, pero sí, por ejemplo, saber las implicancias de su propio acceso. ¿Crees que también hemos aprendido en este momento a salvaguardar un poco más nuestra propia privacidad durante este entorno de cara por ejemplo, una sociedad que pareciera va a ser más digitalizada a partir de como podríamos desprender tu reflexión, Manuel, ha sido como un curso intensivo de tecnología, ¿no? De 2 meses como de asimilación de competencias digital brutal, ¿no? Así, pero con fenómenos como el de Zoom y otras plataformas, al parecer tampoco ha sido del todo crítico. ¿Qué queda a partir de ahora? ¿Teresa? O... Bueno, yo la primera cuestión que quería comentar en función de la situación que Manuel trae y lo que vos traes, Pablo, es que en América Latina la situación no es la misma. En América Latina 2 de cada 3 escuelas de secundaria no tienen ancho de banda o velocidad suficiente. En 8 de los 10 países de América, menos del 15% de las escuelas rurales tienen acceso de ancho de banda o velocidad suficiente. Menos del 30% de los hogares vulnerables tienen acceso a un computador en el hogar para las tareas de la escuela. Lo quiero plantear porque creo que esta es una primera cuestión que no está saldada y que es difícil de resolver, pero que los gobiernos y los países de la región tienen que afrontar. Esa es una primera cuestión. En relación con la segunda, que tiene que ver con un tema muy importante, que es la privacidad de los datos, y que hoy lo vemos en relación con las plataformas de videoconferencias. En algunos países se están desarrollando nuevas plataformas que cuidan más los datos. Yo creo que este tema es un tema que hay que poner sobre la mesa porque no visualizo una gran concientización, vamos a decir así, del riesgo que implica, por ejemplo, a nivel educativo, las plataformas donde se suben los datos de los estudiantes, de los profes, todo lo que va ocurriendo, además de los ciudadanos, que estamos haciendo todo tipo de, digamos, de uso de la tecnología, un uso acrítico en muchos casos, y que me parece que debería formar parte como un aprendizaje de todo lo que está ocurriendo en esta emergencia, que es el poder trabajar con estos contenidos más desde estos aspectos de habilidades digitales, ciudadanía digital, alfabetización digital, o como lo querramos llamar. Yo creo que esta es una consecuencia y un aprendizaje que tenemos que ver como una oportunidad. Los sistemas educativos tienen que poder tomar esto como dato y como contenido para trabajar en las aulas y en las escuelas cuando volvamos a las aulas presenciales, y hoy como contenido también a trabajar. Yo no veo el problema solucionado, al contrario, creo que las plataformas, las empresas de tecnología, las gafas, son realmente las grandes ganadoras en esta pandemia, y esto lo traigo porque, digamos, no podemos imaginar que el uso de la tecnología es neutro, ni que no tiene implicancias, y como digo siempre, cuando algo es gratis, el producto somos nosotros. Entonces me parece importante plantear esto, porque creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tomar para poder retomar el trabajo en las aulas presenciales también. Sí, ahí yo agrego, Teresa, que hace poquito hablábamos con Axel Rivas, sociólogo argentino que trabaja en la Universidad de San Andrés, pero que a su vez está formando parte
del Gobierno Nacional, en el Ministerio de Educación, y él nos planteaba al respecto que estaban analizando la posibilidad de unificar diversas plataformas digitales que existen a nivel provincial en Argentina, como Sí. para poder intentar de trasladar las experiencias educativas a ámbitos en donde la protección de los datos personales y la privacidad de no solamente el estudiantado, sino también de las familias pueda estar resguardada. Pero así, a ver, yo destaco, me parece importante destacar lo robusta que ha sido la infraestructura global como dijo Manuel, para permitirnos, digamos, tener este confinamiento que sigue, a pesar de que acá en España hay una desescalada. Sí. Hablo por mi caso particular, ¿no? Yo sigo sintiendo que la problemática está cuando salgo a la calle, no volvimos a tener nuestra cotidianidad anterior, pero a lo que voy es qué complejo, no sé, Manuel, qué opinás de esto, qué complejo que es pedirnos a nosotros, las personas, con todos los esfuerzos que estamos haciendo para vivir confinados, que me parece que no podíamos leerlo en ningún libro, no había ninguna receta, para encima tener que ser críticos con la tecnología digital. No sé Sí, cómo lo ves esto. sí, totalmente de acuerdo, esta Tremendo. paradoja, ¿no? Yo por eso lo puse sobre la mesa, porque no lo encuentro aparentemente en los debates, pero es que lo comentaba, es decir, es que fueron 2 meses completos de prisión casera, ¿no? Por decir de algún modo. Y lo comentaba con mi compañera y demás, y digo, menos mal que tenemos la posibilidad, lo que le pasaba un poco a María Teresa, los familiares, hijos o lo que sea, están muy distantes y de repente he comprobado que gente de mi familia que no era usuaria de la tecnología han descubierto, como dices, las videollamadas, el Zoom, y de algún modo se han convertido casi en obligatorias, ¿no? Digo ese ejemplo por abundarlo. Yo lo que sí me preocupa es eso, es decir, de algún modo lo que es el COVID, el confinamiento, nos ha empujado a abrazar con más fuerza, de forma muy acrítica, evidentemente, por lo menos por la gran parte de la población, lo que es la sociedad digital. Y estamos entrando, y además estamos abriendo de las puertas a una sociedad más vigilada. Todo esto que está ocurriendo de ya aplicaciones que se justifican para hacer seguimiento de posibles infectados, contagios, contactos, cámaras en la calle y demás, pues ya no lo discutimos, ¿no? Hace unos años cuando se hablaba de este tipo de aplicaciones de vigilancia, pues evidentemente le sacábamos las uñas, ¿no? Y sin embargo ahora se acepta la utilización de nuestros datos. María Teresa lo apuntaba, ¿no? Es decir, inevitablemente las personas, al utilizar la tecnología, estamos ofreciendo toda la información nuestra, desde dónde estamos ubicados, etcétera. Todo esto ya lo conocemos. El asunto, y es lo que insisto, que me preocupa, es que el confinamiento, al obligarnos a utilizar la tecnología a gran escala, a depender de la misma, estamos asumiendo y aceptando críticamente por parte de todos nosotros, pues eso, la utilización, que nos utilizan a nosotros la información que hacemos con la tecnología. Con relación a educación, yo creo que yo no sé si seguiríamos hablando, pero yo quisiera distinguir, para matizar las cosas, que creo que no es lo mismo el impacto en el sistema escolar, es decir, el trabajo de hacer enseñanza con tecnología en el ámbito escolar con niños pequeños, que el impacto que puede tener o está teniendo en la educación universitaria, que de algún modo trabajamos con personas adultas. Y son cosas muy distintas. Sí, ahí, Manuel, me gustaría provocarnos, a raíz de esto que dijiste de sentirnos más vigilados, para hacer ahora más foco en la educación, ¿no? Yo es como que oscilo entre dos perspectivas. Por un lado, veo y converso con muchas personas y referentes de la educación, y también con ciudadanos y ciudadanas de a pie, y todos coincidimos, a ver si ustedes también, en una suerte de reivindicación de las escuelas como espacio, ¿no? Sobre todo las familias, y no solamente los chicos y las chicas que extrañan a sus compañeros, a
al hecho de tocarse presencialmente, de olerse, escuchábamos el otro día, de poder compartir un mismo espacio, pero sino también desde el lado de las familias, ¿no? Con el rol que tiene la escuela para que otras diversas cuestiones de lo social puedan funcionar. Entonces, tomándolo desde el punto de vista del vínculo entre lo digital y la educación, o sea, una reflexión que hago es, bueno, el valor de la escuela presencial, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, cuando se retome, ¿no? la actividad presencial, que hay que ver si es 100% presencial o cómo se da, ¿creen que la educación también va a estar más vigilada o más mediada por las tecnologías digitales? Bueno, me parece que pones, Ezequiel, el punto en esta idea de escenarios diversos y qué va a ocurrir, ¿no? Que en algunos casos ya está ocurriendo. Yo creo que la pandemia, esta educación en emergencia, esto no es educación virtual lo que está pasando, por lo menos en América Latina hoy, sino que yo lo veo más como una educación en emergencia, en algunos casos mediadas por tecnologías digitales y en muchos casos mediadas por lo que podríamos llamar viejas tecnologías. Hay mucho radio, mucha televisión, hay varios países que han tomado esto, inclusive con cartillas y cuadernillos en papel que están llegando para zonas que no tienen acceso a otro tipo de tecnologías. Esto por un lado. Yo me imagino más estos modelos híbridos, en el caso de Argentina están planteándolo abiertamente, esta posibilidad, no solo de la plataforma federal que se está desarrollando en este momento, sino también poder pensar en estos modelos mucho más, con momentos más atenuados y más acentuados de presencialidad, en escuelas más, en definitiva, un protocolo de escuelas más seguras, ¿no? Donde también pueda aparecer las cuestiones vinculadas con la higiene, con la salubridad, etcétera, ¿no? O sea, me parece que eso va a formar parte. Hay un tema que creo que hoy es muy relevante para pensar cómo va a ser esa vuelta, y que tiene que ver con el espacio físico también, cómo la pandemia ha puesto en evidencia la precariedad de la infraestructura edilicia de muchas escuelas en América Latina, de muchos sistemas educativos, sobre todo en sectores más vulnerables, que no están en condiciones de poder desarrollar sus tareas en la vuelta como corresponde. Entonces, acá tenemos estos temas. Y después, me parece que el pensar en la pospandemia, vamos a plantearlo en estos términos, ¿no? Creo que coincido muchísimo con vos, Ezequiel, que ha puesto en un lugar de valorización la escuela como institución, los docentes como expertos en poder enseñar, y puso también en un lugar donde aparece con fuerza que los hogares no son las escuelas y que los cuidadores, las familias, los padres, las madres no son docentes. Entonces, esta situación, me acordaba de una frase de Juan Carlos Tedesco, nuestro querido Juan Carlos. Él decía, si van a romper la escuela, ¿no?, antes piensen con qué la van a reemplazar. Y yo creo que hoy es muy actual esta idea, porque de alguna manera nos pone en valor cuál es el sentido de la institución educativa, con todas las necesidades de transformación, con todas las cuestiones vinculadas con la digitalización, con todas las nuevas maneras de hacer escuela necesarias para que sea una escuela relevante en sus contenidos, conectada con lo contemporáneo, y todo lo que venimos planteando hace muchísimos años, y que hoy quizás se pone en un lugar privilegiado, pero creo que si la pandemia mostró algo es que tenemos que sostener la escuela, y que la educación y la escolarización son dos cosas que no son sinónimos, ¿no? Que podemos hoy pensar que se sigue sosteniendo la educación en los hogares, pero que la escuela como institución educativa sigue teniendo, por lo menos en América Latina y para la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que pueblan las aulas, un lugar primordial.
Sí. A mí me Manuel. gustaría, sí. A ver, absolutamente de acuerdo con lo de María Teresa, pero por ir añadiendo cosas, matices. A ver, yo creo que el confinamiento nos hizo tomar conciencia, de algún modo lo sabíamos, pero ahora se ha hecho evidente, de que ya vivimos en esta casi tercera década que comenzamos del siglo XXI, en un tiempo que nuestra existencia es híbrida, es mezclada entre lo físico, lo presencial y evidentemente ahora lo virtual, lo tecnológico. Al estar confinados hemos perdido la comunicación presencial, lo físico, y sin embargo lo hemos incrementado con lo virtual, lo que estabais apuntando antes. Hemos descubierto que hay aplicaciones y demás donde podemos seguir manteniendo comunicación directa con amigos, familiares, podemos hacer compras online, muchas cosas. Hemos descubierto la dimensión virtual. Esta toma de conciencia, yo creo que llevada al ámbito de la educación, y quisiera volver a insistir, entiendo que no es lo mismo los planteamientos para el sistema escolar, el sistema educativo de los menores de edad, que en la universidad. Pero al menos en el contexto de la universidad. Yo trabajo en una universidad presencial. De algún modo, por la tradición histórica de las universidades presenciales, no digo que se hiciera un desprecio hacia la enseñanza virtual, pero sí consideraba que, bueno, estaba ahí, era un complemento. Yo creo que lo de la pandemia, y de algún modo lo estoy percibiendo con mis colegas, es que, por un lado, lo virtual está tomando peso, han descubierto de que se puede hacer algún tipo de proceso de enseñanza, lo que podemos discutir la calidad de esos procesos, pero están descubriendo que lo virtual ayuda o sirve para ello, pero a la vez, y para mí, yo creo que en el tiempo post-COVID será muy importante. Vamos a, ¿cómo decirlo? Yo creo que nos sobraba demasiada presencialidad en la educación universitaria. Era un bien súper abundante. Prácticamente la presencialidad era el monopolio de cómo se enseñaba y se aprendía en las universidades. Yo creo que ahora, con la llegada masiva de la tecnología y este uso, mucho profesorado, y yo por supuesto uno de ellos, hemos descubierto que en estos momentos la presencialidad es un bien escaso. Por tanto, cuando pasemos el post-COVID, tendremos que poner más en valor qué significa el encuentro presencial en la enseñanza. Hay que, entiendo yo, ya lo venía defendiendo, pero ahora mucho más, hay que mezclar esa hibridez que decíais entre lo presencial y evidentemente lo virtual. Ni todo puede ser el monopolio de todas las clases. Insisto, en la educación superior, todo puede ser presencial, ni en la medida de lo posible evitemos también que todo sea online. Busquemos esa integración dándole sentido pedagógico a cada uno de los encuentros físicos y, lógicamente, también sentido y calidad educativa a todo lo que son los procesos de enseñanza virtual. Insisto, en el sistema escolar es otro tema, ¿eh? Sí. No, yo quería hacer justo dos preguntas, una para cada sistema. Así que, como estábamos hablando antes de un poco más de la escuela pública y secundaria, ¿no? Y sobre todo de la familia, lo que gira un poco en torno a la familia, voy a volver ahí y luego sí quiero preguntar algo sobre la educación superior. La verdad es que las dos preguntas tienen que ver con debates que son atingentes, que no sé si en Argentina se están experimentando, pero seguro se experimentarán, pero aquí sí se están experimentando, que tiene que ver con la vuelta a clase. ¿No? Estamos en un periodo de tiempo que se acaba el curso escolar. Es que lo que pasa, María Teresa, es que vosotros lo tenéis, por así decirlo, más complicado porque el curso acaba de comenzar, es decir, pensar en terminar el curso. Claro. En cambio, acá en España, las clases en los colegios se acaban el 18 de junio. Claro, y hay todo un debate entre distintos sectores respecto al retorno a clase, ¿no? Me gustaría conocer la opinión de los dos, pero particularmente la de Manuel en este caso, porque es una voz que aquí puede ser una voz que conoce un poco la realidad del sistema educativo español, ¿no? Sobre todo porque fue uno de los que lideró uno de los proyectos de evaluación más importantes de la política pública, la última gran política pública de inclusión digital, Escuela 2.0. Sabe más o menos bien cómo estaban preparados los centros y qué centro no estaba preparado, qué faltaba, qué sobraba, y sobre todo la atención por el profesorado que vuelve ahora a emerger justamente por esta especie de complicidad que hay en ciertos colectivos de profesorado a la idea de no volver a clase y ya directamente empezar a
a retomar todo en septiembre, versus otros colectivos que plantean de que las escuelas se abran para quienes más lo necesitan y se recuperen las clases en junio, en julio y si es necesario en agosto, ¿no? Básicamente porque hay un conocimiento, un acceso al conocimiento curricular o directamente un contenido curricular que no se ha pasado y que no todas las escuelas han podido pasar en la virtualidad porque no todas las familias tienen las posibilidades. Acá, María Teresa, también, evidentemente los niveles de desarrollo son diferentes, pero acá hay mucha marginalidad escolar también, muchas escuelas, en Cataluña hay un montón de escuelas con mucha precariedad, en barrios precarios, ¿no? Y nosotros con Ezequiel hemos tenido acceso a estas escuelas donde el año escolar se acabó el 12 de marzo, y ya está. Y lo que han hecho las escuelas es distribuir los alimentos y acompañar emocionalmente. Entonces, claro, versus otras escuelas que, como diría Selwyn, que ayer hablábamos con él, hacen esfuerzos por continuar el año escolar, pero también con mucha parafernalia, ¿no? Con mucha performance, ¿no? De uso de entornos virtuales como super guay, pero en la práctica no es algo simétrico. Entonces, Manuel, me gustaría saber, bueno, la opinión de los dos, porque yo creo que a ti igual, tu opinión de suspender el año escolar es imposible, porque es que lo acaban de comenzar, ¿no? Evidentemente, pero en nuestro caso, Manuel, ¿cómo lo verías tú? ¿Tú qué pretendas? ¿Recomendarías que las escuelas se abran, se recupere el parte de lo que se ha perdido, o apostamos a abrir todo en septiembre? ¿Cómo lo ves? A ver, me hace una pregunta ahora en junio. Claro. Ahora es fácil decir la respuesta. Evidentemente ya no tiene mucho sentido. Es decir, ya está perdido, digamos, el último trimestre del curso escolar. Hace 2 meses podríamos a lo mejor hacer cábalas si merecería la pena o no, pero ya sabemos, ya lo hablamos desde el pasado, ya sabemos que no. El curso se acabó. Se acabó. Curiosamente, ahora el debate está en cómo va a comenzar el próximo curso. Ese es el asunto, el quiz. Yo, por daros un dato, hace la semana pasada, hace pocos días, poco más de una semana, ha habido al menos la primera víctima política de este debate, ¿no? En Canarias, en el gobierno de Canarias, ha tenido que dimitió porque así lo pidió mucha gente, la consejera de Educación, precisamente por la problemática o el plan de vuelta a las escuelas. Había distintos puntos de vista, tal, bueno, y dimitió, y precisamente justo ahora donde necesitamos líderes para poder, digamos, cerrar el curso y abrir para el año que viene. ¿Cómo va a ocurrir el curso que viene? No lo sé, o sea, yo no te puedo, Pablo, darte una respuesta. Es que todo esto está ocurriendo porque hay detrás un bichito llamado virus que se transmite de forma muy fácil. Ahora, esta semana decimos, bueno, parece que se dan condiciones favorables para que esto descienda y volvamos a esta normalidad en todos los ámbitos, en el comercio, en el ocio, en la escuela, etc. Y por tanto no sé la solución, los planes que se prevén para después del verano, para el arranque del nuevo curso, tanto en el ámbito escolar como en el universitario, es ir hacia modelos pues, de semipresencialidad, es decir, donde haya pocos estudiantes físicamente en las aulas, que mantengan la distancia para evitar contagios, y evidentemente eso significa tener que recurrir a soportes tecnológicos o virtuales que complementen o integren lo que puede ser actividad presencial con la virtual. Pero insisto, de verdad, confieso, no tengo respuestas. No lo sé. María Teresa, permíteme. A gente que decía, bueno, te doy la palabra. María Teresa, permíteme un inciso antes de escuchar tu respuesta, por favor. Es que quiero puntualizar en un dato, Manuel, porque la problemática que hay ahora, aparte del retorno a clases, que es un gran desafío, estoy totalmente de acuerdo, es si se abren las escuelas ahora, no para, quizá, bueno, en Madrid plantean continuar con algún contenido curricular, pero sobre todo que se abran para un poco que los estudiantes se conecten con sus compañeros, terminen un poco el curso, pero sobre todo para que los padres y las madres puedan volver a trabajar presencialmente. Entonces, hay un estudio que hizo la investigadora Ina Tarabini de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lideró ella, donde se encuestó a 3.000 profesores de España, y cerca del 75% del profesorado votaba o marcó la opción o se inclinó por no volver a clase y que ellos no quieren volver a clase, o sea, no quieren volver a la escuela hasta septiembre, o sea, no trabajar ni junio ni julio fuera del hogar, ¿no? Y
justo pasó que ayer Xavier Bonal escribió una columna en El País diciendo que había que el abrir la escuela era un derecho humano, y que sobre todo había que abrirla ya para las familias más pobres, porque la situación no era simétrica para todos. Entonces, en este marco del debate te pregunto, ¿tú crees que debemos abrir la escuela ahora para que los niños, aunque sea en un plan casal, ¿no? Aunque sea en un plan no curricular, vuelvan a la escuela ya, o nos bancamos lo que hay, total, quedan 2 meses más, el verano, y seguimos en esta resistencia, los que tenemos más privilegio de estar en unas condiciones diferentes que otros, por supuesto, pero el resto de la población que no lo tiene tenga que seguir en esa situación. ¿Cómo lo ves? Fíjate que el argumento para el debate no es un argumento o una polémica educativa, es decir, de qué tipo de cómo hacemos educación en la escuela. Lo único que se plantea es queremos espacios cerrados donde cuiden a los niños mientras las familias van a trabajar. Es decir, esto siempre lo hemos puesto en un segundo lugar y insisto, la respuesta a lo mejor no es si abrir escuela o no, sino cualquier espacio donde haya un adulto que cuide a menores de edad. Lo dejo ahí planteado, no tengo respuesta. No, otra cosa, y ahí sí podríamos entrar, vuelvo a insistir muchas veces, es la calidad educativa de lo que ofrece la escuela como producto curricular, que evidentemente en estos momentos es inviable, y lo que creo yo que habría que, insisto, debatir, plantear, etcétera, es cómo empezar de algún modo a seguir haciendo educación de calidad a niños pequeños, menores, adolescentes y demás, en esas condiciones donde seguramente los espacios físicos escolares no estén completamente abiertos, sino que tengan que, digo yo, combinarse una cosa con otra. Los grandes perdedores, y lo ha apuntado María Teresa, lo has citado tú, son evidentemente los grupos sociales más vulnerables. Pero esto, independientemente del COVID, ya lo eran antes de. O sea, es que parece que los culpables es el sistema educativo por estar cerrado. Miren, no. Esto viene ya. Es un problema de desigualdad socioeconómica. Y pídanos a los que somos educadores respuestas educativas, pero no resolver problemas socioeconómicos que se nos escapan. María Teresa, perdón, ahora sí. Todo lo que lo que también se pone en evidencia es esta idea de la escuela con otras tareas que no son exclusivamente pedagógicas. Yo coincido con lo que plantea Manuel, me parece que lo que hace al tema de escuelas donde hay que seguir pudiendo alimentar a los chicos, escuelas que puedan hacer el seguimiento sanitario, libretas sanitarias, vacunas, todo lo otro que hace la escuela y que hoy se ha puesto en evidencia. Voy a dar el ejemplo de los debates que se están dando en nuestra región y que tienen que ver con la gradualidad en la apertura de las escuelas. Seguramente se va a empezar, como es el caso de Uruguay, pero en Argentina también se está pensando que es posible, se ha armado una comisión donde hay especialistas, donde hay representantes de UNICEF, de otras agencias, del área de salud. Se ha armado esta comisión para pensar la vuelta a clase, donde aparece la necesidad de pensar protocolos, pero también esta idea de, por ejemplo, iniciar en las zonas rurales, que son, sobre todo en Argentina y en varios de los países de la región, hay amplias zonas, extensas zonas rurales, donde estaría más garantizado algunas de estas cuestiones que hablamos, y que serían quizás lugares donde al no haber concentración, concentración humana, sería posible iniciar. Yo creo que el debate, vuelvo a esto, amplificó, el COVID amplificó desigualdades estructurales previas, desigualdades pedagógicas previas y digitales, ¿no? Entonces me parece que el debate hay que plantearlo desde todas las dimensiones. Un tema que no hemos hablado y que no me parece menor es el tema de la brecha de género, hoy evidenciado en relación con la pandemia. En una encuesta que hizo UNICEF en Argentina, en 7 de 10 hogares son las mamás quienes acompañan las tareas escolares y las tareas domésticas, o sea, un 70%. O sea, es muy fuerte pensar
en estos números, imaginando cómo va a ser el desconfinamiento y cómo se va esto a trasladar, porque vuelvo a esto era algo que ya pasaba. Lo que pasa que hoy se puso en una situación se magnificó y se amplificó. Entonces, creo que en este contexto es clave pensar planes de vuelta a las escuelas. Por ejemplo, en Argentina, otro de los debates que hoy se están pensando es unificar el ciclo lectivo 2020-2021 en función de lo que vos, Pablo, traías, que nosotros estábamos recién iniciando el ciclo lectivo. Esto también tiene un impacto no menor en hoy lo que está ocurriendo, que es el qué enseñar, ¿no? En el debate más curricular, vamos a plantearlo en estos términos. ¿Por qué? Porque enseño nuevas cosas, discúlpenme la palabra cosas, pero quiero ser, digamos, sencilla en el debate, ¿no? O sea, enseñamos nuevas cosas, fortalecemos saberes previos. Esto es un debate importante que hoy, por lo menos varios de los investigadores, lo que estamos planteando es quizás priorizar determinados núcleos de aprendizaje que puedan ser los prioritarios y que sean aquellos inclusive vinculados con el tema de la pandemia, que tanto desde el punto de vista curricular o de prácticas educativas, como desde el punto de vista emocional, lo que estábamos conversando hace un ratito, creo que sería casi lo imprescindible. Esto para el momento de confinamiento, como estamos en este momento. Ahora, en relación con las aperturas, también quería plantear otra idea que estamos discutiendo, que es quizás la oportunidad de fortalecer las redes, de fortalecer las comunidades de práctica, todo lo que hace a instituciones que puedan trabajar en territorio, en primer lugar, soluciones diversas en función de los distintos territorios, no uniformar una sola solución para la vuelta, y pensar en núcleos de instituciones o en núcleos de escuelas. Acá estoy hablando de educación básica, ¿no? Pero que me parece que es pensar quizás hasta en diseñar o planificar núcleos escolares que puedan también trabajar de una manera mucho más junta, mucho más en red. Y acá algo que tampoco hemos conversado en esta reunión, pero que me parece que también es un debate necesario, que es el lugar de los equipos directivos. ¿Qué les pasa a las conducciones de las instituciones educativas que están en una situación complicada para poder acompañar tanto emocional como pedagógicamente a los docentes, a las familias que se han transformado en un actor clave en este momento? Y por supuesto a los estudiantes. Yo creo que hemos escuchado quizás poco la voz de los estudiantes, qué están ellos necesitando, cuál es el lugar que le estamos dando en las decisiones que estamos tomando a nivel de las políticas, y creo que esto en ese sentido puede ser una gran oportunidad de escuchar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos están precisando en este momento, y ponerlos en un lugar central en la toma de decisiones. A mí me gustaría... Perdón, adelante, Manuel, por favor. María Teresa, para que sigas un poquito en eso. Yo creo que está claro que la pandemia está dando la vuelta a todo, ¿no? Y por tanto hay que repensar, replantear todo lo que estás apuntando, desde equipos directivos a la utilización de los espacios físicos de las aulas, los modos de agrupamiento y demás. Y entonces este debate está candente y de hecho todo el mundo quiere de algún modo soluciones. Lo cual yo creo que es uno de los elementos valiosos por buscar alguno que tiene la pandemia. Sin embargo, mi pregunta es, María Teresa, ¿tú crees que dentro de un año o 2 años, cuando ya pase todo esto y ya volvamos a la normalidad, bien por la famosa vacuna o lo que sea, no volveremos seguramente a volver a esa escolaridad clásica, tradicional, todo vuelve a ser lo mismo? A mí, yo tengo como una contradicción, es decir, como pensar que quizás ahora nada va a ser igual al pasado, pero le tengo un pánico tremendo a que sea simplemente en paréntesis. Esto de lo innovador, de la búsqueda de soluciones, de superar las brechas sociales, culturales. Me temo que a lo mejor va a ser un paréntesis, no lo sé, ¿eh?
Mira, que te iba a preguntar justo si erais optimistas o no, te adelantaste. Bueno, María, ¿cómo lo ves tú, Manuel ya María? lo contestó, entonces. Sí. A ver, por naturaleza, por historias de vida, suelo ser esperanzada. Sin embargo, reconozco las preocupaciones y coincido con vos, Manuel, que nada está garantizado. Hoy muchísimos filósofos, pensadores, analistas, Zizek, Chulhan, están todos vaticinando digamos, si esto va para mejor, si de aquí vamos a aprender, si vamos a tener una sociedad mucho más justa y menos desigual. La realidad es que yo creo que no lo sabemos, que estamos en el medio de la tormenta, ¿no? O sea que esto todavía no nos está dando respuestas, y yo creo que personalmente, ¿no? También lo planteo, soy prudente de hacer vaticinios porque esto implica una reconfiguración. O sea, ¿qué me gustaría? Bueno, que el neoliberalismo caiga. Esto es lo que me gustaría a mí. Yo creo realmente que Vamos con todo. Así ya. Claro, pero la realidad es que no hay nada garantizado. O sea, si esto va a terminar agudizando muchas de las desigualdades existentes, o esto lo vamos a poder tomar como una oportunidad para ser más humanos, más solidarios, más trabajar más juntos. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, dijo: nadie se salva solo. Y yo es algo que quiero sentir, que esto es, evidentemente en este momento nadie se salva solo. Sin Como el embargo, de Chile, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, o el caso de Brasil también, ¿no? Como No, bueno, sí. ¿no es cierto? Donde la situación es muy complicada. Pero digo, yo quiero pensar que de aquí salimos mejores. Esto es lo que quiero pensar y sentir. Ahora, coincido con Manuel en esto, que la verdad que no podemos, yo personalmente no puedo garantizar ni pensar que de aquí vamos, que la situación va a ser muchísimo mejor. Y en relación con la cuestión de las escuelas, coincido con vos que el riesgo es que se neutralice todo lo innovador que está pasando en este momento y que se vuelva a una situación más similar a la que estamos viviendo antes de la pandemia y que veníamos poniendo en cuestión. Yo coincido con vos. Ahora, quiero creer que de aquí salimos mejores. Lo necesito hasta emocionalmente. Quizás tiene que ver también con que estamos en América Latina en un momento donde la salida se ve todavía más lejana, por lo menos en las zonas metropolitanas en Argentina. Pero digo, me parece que también tenemos que ser prudentes con los vaticinios y prudentes con salir ya con respuestas a cuestiones que realmente no conocemos, porque inclusive tampoco sabemos si se va a lograr la vacuna, si esto no se va a transformar en endémico y con brotes nuevamente. O sea, me parece que no podemos arriesgarnos a imaginar un futuro floreciente y mejor, tanto a nivel educativo como a nivel social y económico. A mí me gustaría complementar un poquito eso. Algo que me preocupa mucho y es que se han fortalecido las fronteras. Es decir, curiosamente, algo que es tan etéreo, global como es lo del virus y el contagio, resulta que las respuestas han sido nacionales. Es decir, en Europa, que estamos ahí en una llamada Unión Europea, no ha habido una planificación o un tipo de respuesta europea ante la pandemia, sino cada país cerró sus fronteras y a buscarse la vida. Y esto me preocupa y mucho, porque está, digamos, rompiendo lo que era el internacionalismo, ¿no? Muchas veces se ha puesto la comparación de que esta pandemia es como lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, un shock muy potente que hundió la economía, bueno, enfrentamientos, etc. No entro en la comparación. Pero sí lo que me interesa es que después de la Segunda Guerra Mundial los países vieron la necesidad de crear organizaciones internacionales globales
para dar respuesta al tema de los derechos humanos, la ONU, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que me preocupa, como les digo, es esto, que las respuestas, el enfrentamiento a la pandemia no tiene una visión de cooperación internacional, sino todo lo contrario, Y esto puede, y está de hecho reforzando movimientos ultranacionalistas. Totalmente de tal acuerdo. cual. Ahí, a ver, me gustaría recoger un par de ideas que estuviste diciendo, Teresa, y que luego complementaste, Manuel. Me parece que, a ver, cuando planteabas, Teresa, lo del qué enseñamos, ¿no? Dentro del marco de la pandemia, me parece que, y después la charla se fue dando así, justamente, ¿no? No solamente sería interesante plantearlo para este momento, sino para lo que venga, ¿no? Me parece que esa es como una chance que hay, porque el sentido de la educación no es que entró en colapso con la pandemia, sobre todo el sentido que le dan chicos y chicas, ¿no? Y me parece que ahí esa conexión, el otro día leía a Graciela Frigerio, una pedagoga argentina, que ella planteaba del sentido de la educación de parte del estudiantado, un sentido que sea vivificante, ¿no? Que les den ganas de ir a las escuelas. Y eso tiene que ver con qué enseñamos, pero también, ni hablar de pedagogías, de cómo, pero también el cómo evaluamos, ¿no? Que con esto de la pandemia también ha sido, o por lo menos hemos visto muchísimos debates sobre qué evaluamos, ¿no? ¿Resultados o evaluamos procesos? Me parece que ahí, bueno, y cierro esta intervención para dejarles una pregunta con también manifestarles que nosotros con Pablo oscilamos entre el optimismo y ser, no sé si pesimistas o realistas, en función de lo que decía Manuel también. Hace mucho que se viene hablando del sentido de la educación y sobre todo de las escuelas, ¿no? Y seremos capaces de poder ponerle el cuerpo, o sea, de dejar de ser políticamente correctos y ser más concretos. Y me parece que una llave está en lo que dijiste, Teresa, de los directivos de las escuelas, ¿no? Sobre todo hablando de la educación primaria y secundaria. Creo que la educación superior es otra cuestión, y también estoy de acuerdo con estos modelos híbridos que planteaba Manuel, y poder darle sentido a los encuentros, tanto presenciales como a los virtuales, ¿no? Hay muchos en lo presencial que no tenían sentido y hay muchos en lo virtual que tampoco le encontramos el sentido. Pero me parece que más allá de pedir políticas públicas, más allá de pedir el apoyo y las condiciones económicas, ¿no? Para poder garantizar una mejor educación para chicos y para chicas, me parece que poder empoderar un poco, empoderar es una palabra que no me gusta porque está muy bastardeada, pero me salió, poder darle poder de fuego y de decisiones a los directores y a las directoras de los centros educativos, y en el plan que decías, Teresa, que me encantó, de poder conectar los núcleos y las redes, ¿no? Me parece que ahí está la potencia. Yo coincido con que de esta no salimos solos, y lo llevo a la educación. Para mejorar la educación no podemos, parece que estamos esperando una respuesta y parece que sería un modelo que tenemos que seguir, y me parece que la riqueza está en las reuniones, en los grupos, en los debates, en la horizontalidad, en la inclusión, en la diversidad de distintos puntos de vista, pero bueno, va a estar complejo, ¿no? A ver, Pablo, sé que Sí, querés hacer una pregunta. yo quiero, después de tu declaración de principio, Bien. yo quiero conectar, bueno, complementar lo que tú dices con una pregunta bien concreta a los dos sobre justamente un aspecto que conecta la educación secundaria y primaria y secundaria con la superior, que es y aparte que es en el espacio donde vosotros situáis también, ¿no? El rol de las facultades de educación, de la formación del profesorado. Evidentemente hablamos mucho del cambio de la escuela, del cambio de los profesores vigentes, pero también habrá que cambiar un poco el proceso formativo de los futuros docentes, ¿no? O por lo menos, lo digo porque aquí en España hay ejercicios de que hay
hay ejercicio investigativo que dan como evidencia falta de competencia digital en los docentes, pero no solamente de competencia digital innata, sino que los programas de estudio de futuros docentes no incluyen el desarrollo de competencia digital. ¿Será este el espacio, Manuel, el tiempo y María Teresa, para poder incorporarlo? Vosotros que estáis en facultades de educación, ¿cómo percibís que está preparado o estamos preparando a nuestros futuros docentes de cara a la próxima escuela, el próximo tipo de escuela que vienen desde la universidad? Manuel. Mira, casualmente ayer tuvimos videoreunión, el profesorado de mi departamento con el equipo de Canal, para ver cómo planteábamos el próximo curso, ¿no? Yo intuyo, porque no tengo datos empíricos, pero yo por las conversaciones con los colegas, yo creo que hablo del profesorado universitario en general y en particular, evidentemente, de la formación del profesorado de las facultades de educación. En general, al estar encerrados en casas, se ha hecho un sobreuso de la tecnología, pero en el fondo no han cambiado para nada la mentalidad o la creencia de qué hay que enseñar y cómo hacerlo. Me explico. Yo en las conversaciones, insisto, con los colegas, descubrieron el Zoom o el Meet o lo que ustedes quieran, las videollamadas, para seguir el profesorado dando lecciones magistrales. Y de hecho, una de las cuestiones que ayer salió era cómo hacer cuadrar el horario por si hay que seguir haciendo educación online para que yo, de mi asignatura que me toca tales días, yo me pueda conectar y dar la lección magistral. Yo me quedaba sorprendido oyendo alguna cuestión de este tipo. Es decir, yo creo que todavía... Está en toda la universidad ese debate, está impresionante. En general, ¿no? Por tanto, que el problema no son los que se tenga competencia digital, bien el profesorado, bien el alumnado. Bien, vale, estupendo que tenga más competencia de ese tipo. Yo creo que el gran problema, y es un problema que no es del COVID, viene de muy atrás, es que al menos en la educación superior todavía tenemos una mentalidad decimonónica de que enseñar es la transmisión de información del conocimiento que posee el profesor. Y lo único que se ha hecho con el confinamiento fue cambiar el aula física, pero a través del aula virtual o de las videollamadas o videoconferencias, para seguir haciendo lo mismo. Es decir, el profesor expone, da clases magistrales y otro de los temas que preocupa y discuten, y yo, no sé, me quedo sorprendido, es cómo evaluar, y la palabra evaluar es realmente preguntar cómo examinar, cómo poner exámenes finales. Es decir, yo creo que hay que romper todo eso. Entonces, cuando empezamos a plantearnos de modo serio, radical, la transformación de la metodología o el cambio de paradigma de enseñanza universitario, entonces sí hablaremos de cosas ya más concretas, como puede ser la mejora de la competencia digital y otras cuestiones, ¿eh? Pero todavía estoy preocupado de que gran parte del profesorado universitario utiliza la tecnología para seguir haciendo las mismas cosas que ya hacía en situaciones presenciales. Pero una cosa... No hay Pero ahora, ya que ese debate veo que lo tenemos en varias universidades, ¿tú te imaginas el próximo semestre? Porque a nosotros, por ejemplo, como universidad pública también presencial, como en la Universidad de Barcelona, nos han dicho exactamente eso, o sea, como casi normativa universitaria, es decir, que tenemos que hacer las clases virtuales en horario presencial, y si tienes 4 horas de docencia, son 4 horas de docencia conectado a Zoom. Tienes que conectarte con tus alumnos, no entienden nada. ¿Y cuál es la alternativa entonces? ¿Cuál es la alternativa? ¿Es un espacio para la evaluación basada en proyectos, el aprendizaje? ¿Cuál sería entonces? Pero, perdón, María Teresa, perdón. Sí. No, evidentemente, es decir, el cambio de paradigma educativo, metodológico, pasa por todo eso, un replanteamiento tipo proyectos, aprendizaje por tareas, bueno, muchas cosas. María Teresa, perdón, quería... No, es que estoy escuchando porque, en primer lugar, me parece que los debates que se están dando del otro lado del charco, ¿no? Del otro lado es lo que nos está también ayudando a pensar desde este lado en relación con los tiempos. O sea, hay debates que se están dando y que estamos aprendiendo sobre la marcha, pero también en función de la experiencia de los países que van saliendo. Por ejemplo, quería traer algo. Hoy, por ejemplo, a las 15 horas Argentina, nuestro ministro de Educación va a hacer un vivo, hace muchos vivos, donde cuenta, donde va, lo hace por Facebook hoy,
para contar cuáles son las alternativas y lo que se está discutiendo en relación con la vuelta a clases presenciales. Así que supongo que ya mañana vamos a tener algunos lineamientos más, pero creo que lo que voy a rescatar, ¿no? De todo esto tiene que ver también con la necesidad de, podemos decir, de crear puentes, que es un poco esto que estamos haciendo entre dos orillas, ¿no? Entre dos situaciones diferentes, crear puentes entre la comunidad educativa, entre los decisores políticos, cuál ha sido en toda esta pandemia y cuál es el rol del Estado, que creo que es algo que no hemos conversado, pero que en América Latina hoy es un problema básico, clave, revisar cuál es el lugar del Estado frente a toda esta situación de urgencia y que puso en evidencia debates previos, evidentemente. Entonces, creo que esto está cruzado por muchísimas cuestiones, o sea, coincido en relación con el tema de educación superior y la expertise de los equipos docentes, que el riesgo es que sea más de lo mismo, que salgamos de la situación de pandemia reforzando lo que ya hacíamos sin necesidad de revisar. Pero creo también que vos, Ezequiel, decías esto del rol de los directivos, que coincido, creo que acá hay un tema de gestión que también hay que poner sobre la mesa y de liderazgo más distribuido de los equipos directivos. También creo que hemos escuchado poco la voz y la participación de los estudiantes. Y lo traigo porque creo que eso se da en todos los niveles, porque no es solamente un problema de la educación básica, sino fundamentalmente de la educación secundaria, sino también fundamentalmente de la educación superior. Creo que acá este tema de parar la oreja, de poder escuchar qué es lo que está pasando con el estudiantado, es también lo que nos da pistas para ver cómo planificamos, cómo pensamos, cómo entendemos, ¿no?, una educación superior de calidad en este caso. Y acá también algo que me parece fundamental y es la relación entre la educación y el trabajo, porque, digamos, hoy está muy vinculado con el tema de la pandemia, pero que es algo que también tenemos que poner en valor en relación con qué es lo que estamos, qué saberes priorizamos post pandemia y que hoy en algunos de los países de América Latina se puso en situación de debilidad que tiene que ver con los desarrollos científicos, con el apoyo a la ciencia y a la tecnología, con saberes vinculados con, digo, la biotecnología, las cuestiones vinculadas con los saberes más científico-médicos, etc. Entonces, esto también lo quiero poner porque tiene que ver con el rol del Estado y qué es lo que se prioriza a nivel de la política pública. Perdón, para terminar, porque no les quiero quitar o sea, no quiero quitar más tiempo, pero yo voy a ser un poco pesado y voy a insistir en una pregunta, pero con otra arista. No es que no le hayan respondido, es que la respondieron, pero ahora les quiero pedir como un ejercicio práctico. Lo digo más que nada porque, a ver, entre las entrevistas que hemos hecho y tal, también hay, claro, la situación es disímile, ¿sí? Cuando hemos visto que durante este periodo de confinamiento hay escuelas que han mandado casi satélite al espacio medio, y hay otras que no tienen nada, Claro. yo ya no puedo ver más. O sea, pero bueno, sí hay un desafío que compartimos los cuatro, que es la vuelta a clase. Entonces, los cuatro hacemos docencia. Por tanto, yo les quiero preguntar, más encima ustedes dos son expertos en tecnología digital, en educación y hacen docencia. Entonces, les quiero preguntar cómo haréis una asignatura, bueno, María Teresa ya lo está haciendo, ¿no? Aparte Sí. la hemos visto en los webinars, no para, y son geniales. Sí. Pero tú, Manuel, por ejemplo, ¿cómo lo tienes pensado? O sea, si tuvieras la libertad de hacer la próxima asignatura, ya te dicen, aquí en la UB nos dijeron, lo presencial es si es estrictamente necesario. O sea, que ojalá no. Mi pareja trabaja en la UPC en biología, ya le dijeron que los laboratorios y las prácticas en septiembre y octubre, porque en noviembre ya se está preparando otro foco del corona, entonces, no. Entonces yo te pregunto a ti, claro, más allá no, es que tiene que ser híbrido y tal, a ver, pensemos, por ejemplo, ¿cómo haría el proceso evaluativo de una asignatura, ¿no? En estas condiciones? Digo porque al final tocamos con la realidad que tenemos que hacer la clase presencial virtual, con los horarios, las pruebas, exámenes, haciendo exámenes, o sea, que de verdad con aplicaciones, o sea, y que todos estén conectados y los estudiantes tienen que estar mirando a la cámara, o sea, de verdad.
es alucinante, ¿no? O sea, yo no quiero, mi pareja me va a retar cuando va a ver el video igual, pero ella hizo un examen así, diseñó el examen y puso a todos los estudiantes en una pantalla y tenía a los 30 estudiantes respondiendo el examen, mientras ella estaba todo el tiempo mirando hasta que en un momento dijo, ya sabes que me cansé de estar controlando, ¿no? Pero claro, esto es surrealista, ¿os lo imagináis así? Así tiene que ser. Manuel, María Teresa, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es vuestro modelo? Lo que estás diciendo, fíjate, es lo que siempre hemos hecho de vigilar el examen, ¿no? Estar paseando por el aula, pues en estos momentos con cámaras, ¿no? Sí, sí, para mí digamos, el efecto pernicioso de lo virtual. A ver, yo personalmente, a mí no me ha afectado para nada en los cambios metodológicos el cierre de las universidades. ¿Por qué? Porque en mi universidad doy un máster de asignaturas totalmente online, por tanto no afectó, mi alumnado está en distintas partes de la geografía del planeta, y la otra asignatura era ya semipresencial, y teníamos ya todo montado por proyectos, como tú dices, y únicamente pues fue continuar lo que ya estaba previsto, y lo que eran sesiones de presenciales que hacíamos de puesta en común, etcétera, pues utilizamos alguna vez las videollamadas. ¿Qué va a ocurrir? O cómo yo quisiera que ocurriera. Yo, desde mi punto de vista, pero lo llevo diciendo años, o sea, no es que me lo plantee por el COVID, puedo decir, tenemos que mirar más allá del COVID. El COVID es una circunstancia que puede ralentizar o empujar tendencias que ya vienen dadas. Yo, como creo y debiera ser la educación superior, yo creo que es hacia un modelo semipresencial. Es decir, reducir la cantidad de tiempo que tiene que estar un estudiante sentado en su pupitre, que son 4 o 5 horas diarias, y ve pasar profesorado que le va contando sus historias. Eso hay que reducirlo, es decir, démosle valor a cada encuentro presencial. No malgastemos, por decirlo de algún modo, el tiempo en las aulas físicas. Curiosamente, uno de los argumentos más poderosos que estoy encontrando para convencer a mis colegas de que hay que caminar hacia modelos de universidades mezcladas, semipresenciales, es el tema de que evitaremos el desplazamiento físico y por tanto habrá menos contaminación, menos atascos de tráfico, cosa que sufrimos muy mucho aquí en la isla. Es curiosamente no un argumento pedagógico el que más convence, sino un argumento de este tipo organizativo, social y ecológico, ¿no? Es decir, evitemos, como digo, tener que desplazarnos físicamente a los campus todos los días y estar allí muchas horas. Facilitan, y es otro argumento que también convence a mis colegas, facilita la conciliación familiar, personal, familiar, laboral. Es decir, al hacer teletrabajo docente, podremos, de algún modo, autoorganizar un poco más el tiempo y obligaciones familiares. Pero bueno, fuera de estos dos argumentos que, insisto, pedagógicos, yo creo que la educación superior tiene que confluir en este tipo de modelos y que, evidentemente, debe implicar un cambio del paradigma o metodología de enseñanza a realizar. Si es hacer semipresencialidad o virtualidad para seguir haciendo lo de antes, pues prefiero las situaciones presenciales. Al menos es menos aburrido oír 1 hora de lección magistral con compañeros al lado en un pupitre que oír a mi profesor o profesora largándome 1 hora a través de una pantalla. Bueno, la cantidad digamos, de tiempo frente a pantalla, este es uno de los problemas que hoy estamos viendo a nivel de la educación general y superior. Voy a tomar esto que dice Pablo de la desigualdad que hay, por ejemplo, a nivel de universidades o instituciones de educación superior que estaban mejor preparadas y las que tuvieron que en 2 semanas ponerse a virtualizar una cantidad, por ejemplo, de aulas tremendas. Esa es una diferencia, ¿no? Me parece que hay universidades que no estaban en condiciones de salir con una educación, entre comillas, lo digo, virtual, porque fue una situación de emergencia. Yo creo que una alternativa tiene que ver con poder trabajar a partir de problemas. Vuelvo a esta idea de que menos es más,
en el sentido no de profundidad justamente, sino trabajar en núcleos de aprendizaje a partir de problemas complejos y poder trabajar a partir de preguntas. Y después la modalidad de presencialidad y de virtualidad la veo mucho más en función de esas decisiones a tomar. Coincido que hoy estar 2 horas repitiendo la situación presencial de un docente dando una clase magistral me parece un despropósito. Esta es lo que digo, no solo porque en nuestra región tenemos problemas de conectividad y no es estable la conectividad además, con lo cual eso sería difícil, pero además me parece que pedagógicamente no tiene ningún sentido. Entonces creo que poder pensar estas instancias híbridas como me las imagino y creo que sería un buen modelo, donde coincido con Manuel, aprovechar los encuentros presenciales para las discusiones, para los debates, para la construcción de conocimiento y otro tipo de actividades que no sean escuchar la clase magistral, creo que por ahí vamos, evidentemente. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, porque muchos profesores están siendo reacios a poder, digamos, a esta cuestión de la virtualidad y se ha generado una situación optativa, a ver quiénes quieren, quiénes no quieren, que no se sienten en condiciones, además, de poder llevar adelante un modelo de educación que no sea exclusivamente presencial. Esto va a implicar también una línea de trabajo en las universidades de formación, porque creo que si no estamos dejando librado a aquellos que saben, aquellos que no, que tenían el conocimiento previo, y dejamos de lado a todos los que hoy no están en condiciones de imaginar y de planificar trayectos formativos desde una visión mucho más, no solo por el tema de la tecnología, sino desde una mirada mucho más potente de qué es el enseñar y qué es el aprender. Y ahí la cuestión de la formación del profesorado y sobre todo desde lo metodológico, y siendo que vamos a ir quizás a modelos más semipresenciales o híbridos, sería una de las claves. Bueno, creo que apareció Pau por ahí, Pablo, ¿no? Sí. Ya debutó en charlas. No, Íñigo. Me gustaría complementar un poquito, solo Sí, tengo claro. apuntado. A mí me parece, para todo ello, fundamental el papel de los equipos directivos o rectorales de las universidades. Si no hay convencimiento, si quienes tienen la responsabilidad de liderar el cambio en la universidad, insisto, desde el señor rector o rectora, directivos de facultades, de jefes de departamento, si no hay esa voluntad, ese cambio de mentalidad y creencias y desear una, como decíamos, una enseñanza semipresencial, pues poco podemos avanzar, ¿no? Por eso me parece fundamental el diseño de una política universitaria destinada a impulsar todo esto que apuntaba María Teresa, desde formación de profesorado, servicios de apoyo pedagógico y tecnológicos, etcétera, etcétera. Bueno, nada, obviamente me quedan ganas, o nos quedamos con ganas de hablar hasta mañana, pero como tendrán otras actividades y reuniones, webinars, no vamos a llegar a ese espacio. Pero sí les ofrecemos una revancha face to face cuando esto se vuelva en cierta, no sé si normalidad, es que ya esa palabra aquí está un poco prohibida, ¿no? Porque estamos como en minuto a minuto, ¿no? Estamos como en Mostaza Merlo, ¿no? Un poco partido a partido, día a día, así estamos viendo. Pero para parecer hay sensaciones, y a lo mejor en Canarias, y el congreso que tenía tan interesante, Manuel, que vamos a ir muchos, que se hacía por esta fecha, ¿no? Sí, el 24, 25, 26 de junio. Claro. Y que casualmente, posiblemente lo transformemos en semipresencial, es decir, algunas sesiones las haremos físicamente aquí, pero también mucho streaming y cosas de esas. Estaremos pendientes. Nada, eso, a ver si nos podemos reunir y agradecerles a todos, a los dos por haber compartido su experiencia, sus opiniones con nosotros y con todo el público de Latinoamérica y España que nos va a ver. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda la conversación, hace bien
poder intercambiar y estar juntos, y es cierto que la tecnología por lo menos nos está en este momento sirviendo para estas cosas. Agradecerles muchísimo, agradecerle a Manuel, me encanta que nos hayamos vuelto a encontrar, y realmente yo creo que por acá pasa la cosa, ¿no? O sea, pasa por estar juntos, por poder pensar juntos y poder sostener y generar redes y comunidades de trabajo, y que por acá vamos a encontrar una esperanza, sin duda. Muchas gracias, Tere, Manuel. Me sumo lógicamente al agradecimiento y felicitar a Pablo y a Ezequiel por esta iniciativa. He visto algunas de las conferencias o encuentros que ya hicieron y son altamente interesantes. Muchísimas gracias.